Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy en este encuentro vamos a proseguir con esto que venimos hablando sobre el poder sanador de los sonidos y de la música también. Y hoy nos quedaba por ver el quinto secreto que nombra Jonathan Goldman, el autor que estamos siguiendo o que nos está guiando en este tramo del viaje dedicado al sonido y a la música y a su poder sanador. Dice que el quinto secreto es que nuestra voz es el instrumento más sanador. ¿Y por qué la voz? Y acá nombra 3 cuestiones por la cual la voz es el instrumento más sanador. Uno, porque es el sonido más natural. Es la proyección del sonido de nuestra propia voz. Sanarnos con nuestra propia voz. El segundo es que estemos donde estemos, en cualquier lugar donde por ahí no necesitamos pilas, ni electricidad, ni batería. Entonces estamos en lugares donde no podemos acceder a instrumentos, o como ya dije, a electricidad, a pilas, a batería. La voz siempre la llevamos con nosotros. Y siempre la podemos utilizar como instrumento de sanación. La tercera es que no necesitamos aprender nada especial. Si tocamos un instrumento, tenemos que aprender a usar ese instrumento, tenemos que formarnos. Acá no necesitamos ninguna formación. Simplemente es usar nuestra propia voz para sanarnos, para armonizarnos, para equilibrarnos. Y de hecho, llevamos toda la vida sanando con la voz. ¿Por qué? ¿Vos no me creen esto? Sí. Piensa en algún momento en que te has hecho daño con algo. ¿Qué emitimos cuando nos pinchamos o nos golpeamos con algo? ¡Ay! ¡Uy! Emitimos un sonido. Y ese sonido que estamos emitiendo mágicamente alivia el dolor. Y si no me creen, traten en algún momento, que Dios no quiera, pero puede pasar, que se golpeen un dedo o pateen una piedra sin querer con un dedo en pie, y traten de evitar exclamar un sonido o emitir un sonido. Van a sentir más dolor. Porque ese ¡ay! ¡Uy! Alivia el dolor. O sea, nuestro propio sonido, el sonido de nuestra propia voz, mitiga los dolores. Por eso, inconscientemente, sin darnos cuenta, cuando nos duele algo, nos golpeamos, nos quemamos, lo primero que hacemos es emitir un sonido. Y si tomamos conciencia cuando nos pasa eso, van a ver que ese sonido lo emitimos porque sí, porque tiende a aliviar el dolor. O sea, esto quiere decir que las personas, nosotros, expresamos nuestro dolor a través del sonido. ¿Por qué? Justamente porque ese sonido atenúa el dolor. Generalmente en el uso de la voz para sanar se utilizan sonidos vocálicos o monosilábicos. Eso es lo que se llama entonación. El uso de la voz para sanar se denomina entonación. Y no es entonar una canción, una melodía, no. Es el uso de un sonido vocálico o monosilábico. No es, por ejemplo, cantar mantras, ni tener que cantar cantos sagrados, como por ejemplo un canto gregoriano. Eso evidentemente son cantos también muy potentes, muy poderosos, también ayudan a la meditación, a la sanación, pero cuando estamos hablando de entonación, o sea, del uso de la voz para sanar,
para emitir esas vibraciones, esas frecuencias que nos ayudan a equilibrar lo desequilibrado, a armonizar lo desarmonizado. A eso lo llamamos entonación. Y se trata únicamente de sonidos vocálicos o monosilábicos. Por ejemplo, vocálicos como decir a, monosilábicos como decir om. Ese tipo de sonido es lo que se dice que es entonación, que es el sonido, usar nuestra propia voz con motivos de sanación. Que evidentemente podemos sanarnos con nuestra propia voz, nosotros mismos, o también podemos emitir sonidos para que genere ondas vibratorias para sanar al otro. Y esta es la primera razón por la cual decimos que nuestra voz es el instrumento más sanador. Y otra razón es que es la forma más simple y efectiva de poder proyectar en ese sonido la intención. ¿Recuerdan la fórmula que habíamos hablado en uno de los primeros secretos? El segundo secreto era la intención que tiene que ir acompañada a la vibración emitida por el sonido. Entonces, cuando nosotros emitimos un sonido con nuestra propia voz, es mucho más fácil poder aplicarle o sumarle la intención a ese sonido emitido por nosotros mismos. No hay muchas explicaciones científicas sobre este tema del poder sanador de la voz, porque tampoco hubo muchas investigaciones al respecto. Pero algunos médicos, algunos especialistas han sugerido que con nuestra propia voz ayudamos a nuestros cuerpos a liberar ciertas sustancias beneficiosas, como por ejemplo la dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas. E incluso también hay otras sustancias neuroquímicas como estas que alivian el dolor y pueden inclusive hacernos sentir muchísimo mejor, más extasiados. Un médico, nos cuenta Jonathan Goldman en su libro Ranchi Sign, que hizo una investigación en donde dice que ciertos sonidos disparan ciertas hormonas que se llaman melatonina y que regula los ritmos circadianos, inclusive contribuye al sueño, estimula el sueño. Así que, si bien no se han hecho muchas investigaciones sobre este poder sanador de la voz y del sonido, sí sabemos que entonando estos sonidos podemos liberar estas sustancias químicas y estas hormonas que son beneficiosas para nuestra salud. Y esto es lógico si pensamos, que ya hemos dicho en otras oportunidades, que el sonido es capaz de cambiar una estructura molecular. Evidentemente, si comenzamos a proyectar diferentes frecuencias sobre distintas partes concretas de nuestro cuerpo, tenemos la posibilidad de curar en esas partes ciertos desequilibrios que se puedan llegar a presentar. ¿Y esto por qué? Por el fenómeno de la resonancia y del arrastre, que ya hablamos de estos temas en nuestros encuentros anteriores. La resonancia y el arrastre demuestra que la capacidad que posee el sonido para cambiar la frecuencia de otro. Entonces, si nosotros emitimos sonidos o frecuencias sanadoras con la intención de sanar, evidentemente vamos a hacer resonar ciertas partes de nuestros cuerpos, ahí donde focalicemos nuestra conciencia y nuestra intención de sanar esa parte del cuerpo. Entonces, esto hace que nuestra voz emita esa frecuencia necesaria para equilibrar esa parte. Nosotros para esto podemos canturrear una nota que veamos que sea la frecuencia adecuada para esa parte de nuestro propio cuerpo, por ejemplo, que puede no ser necesariamente musical.
Quizá inclusive ese tono, ese sonido vocálico o monosílabo que emitimos ni sea agradable para otra persona, pero sí puede ser muy sanador para nosotros mismos o para la persona a la cual le estemos transmitiendo esa vibración acompañada de la intención de sanar la parte del cuerpo que esté desarmonizada, desequilibrada o que tenga cierta enfermedad. Y recuerden que esta capacidad del sonido para cambiar los índices de vibración de otro objeto o de una parte del cuerpo, esto es lo que habíamos llamado arrastre. Nuestro sonido sanador, cargado de la intención de sanar, arrastra a la parte del cuerpo o a nuestro centro energético desarmonizado hacia esa armonización que está emitiendo con el sonido y con la intención. Por lo tanto, el arrastre no es un entretenimiento, dice Jonathan Goldman. O sea, los sonidos que emitimos para sanar, para generar esas frecuencias sanadoras, no necesariamente son agradables a otra persona como para usarlos como entretenimiento, como divertimiento. Lo que quiero decir con esto es que no necesitamos ser cantantes profesionales para poder sanar con la voz. No se trata de un cantante, no tenemos que buscar un cantante profesional. Nosotros mismos, cualquiera de nosotros, todo ser humano que tenga voz, que son la mayoría, casi la generalidad de todos nosotros, puede sanar con su propia voz. Asimismo, e inclusive luego puede utilizar su voz, como hay muchas terapias a ese respecto, para sanar también a otros. Siempre recordando la fórmula que ya vimos al principio. Frecuencia más intención igual a sanación. Entonces hay que transmitir o sumar a ese sonido que emitimos la intención de sanar ese órgano, esa parte del cuerpo, ese músculo o ese centro energético que tengamos desalineado. Por otro lado, hay que tener cuidado de cómo se emite ese sonido. No necesariamente ya dijimos que la intensidad o el volumen implica más intensidad, más volumen, implica mayor posibilidad de sanación. No. Porque lo importante al emitir ese sonido no es el volumen, que inclusive, como vimos, puede dañar el oído si se emite a gran volumen. Como también, si nosotros nos esforzamos con darle al sonido que emitamos un volumen más importante del que podemos, puede dañar nuestras cuerdas vocales. Recuerden que intensidad no es igual a mejor sanación, porque lo importante es la vibración que genera la onda sonora al emitir ese sonido, como también la intención que le pongamos para que sea transportada con ese sonido hacia el órgano o hacia la parte del cuerpo o del centro energético que esté desalineado, desequilibrado, desarmonizado en la persona o en nosotros mismos. Y acá el autor trabajó mucho sobre los chakras, porque cuando uno tiene una enfermedad, muchas veces la enfermedad se genera porque nuestros centros energéticos están desalineados, desarmonizados por mucho tiempo, y entonces esa enfermedad termina llegando, esa desarmonización, porque recuerden que los chakras son como ruedas de energía que se alimentan de la energía de lo más elevado, ¿no? De energías altas que son atraídas a los chakras, y estos chakras nutren de energía y están asociados, según el chakra, a determinados órganos del cuerpo. Si este chakra, esta energía de ese chakra está desequilibrado, desarmonizado, desalineado, es muy posible que con el tiempo se provoquen enfermedades. ¿Y por qué puede ser esta desalineación, desequilibrio? Y por nuestro estrés diario, todos los problemas que vivimos cotidianamente,
todas las ansiedades que sufrimos, los malestares emocionales, todo eso desalinea, desarmoniza la energía de esos chakras y terminan enfermando muchas veces el órgano, la parte del cuerpo que está asociado a esos chakras. El autor lo que hizo fue establecer un ejercicio que lo vamos a hacer ahora, para que lo puedan practicar en sus casas, un ejercicio trabajando con la alineación o armonización de los chakras. Para eso utilizó sonidos vocálicos. Para cada chakra tiene un sonido vocálico. Vamos a trabajar con los 7 chakras principales, aunque sabemos que hay muchos otros chakras secundarios esparcidos en todo nuestro cuerpo. Vamos a trabajar, o trabajo en este ejercicio, con los 7 chakras principales, comenzando con el chakra raíz, donde se emiten los sonidos más graves, y luego hacia arriba se va elevando el tono, o sea, generando sonidos más agudos. Estableció un sonido vocálico para cada chakra, que ahora lo vamos a ejercitar. Y lo único que tenemos que hacer es poner conciencia en el chakra con cuya voz vamos a trabajar, y con ese sonido vocálico específico para ese chakra, y poner en ese sonido, en esa conciencia, también la intención de armonizar o alinear la energía que puede estar desequilibrada en ese chakra. Es lo que recomienda, que no lo vamos a hacer acá porque sería un ejercicio muy largo. Recomienda cantarlo 7 veces o emitir ese sonido por cada chakra 7 veces, siempre poniendo conciencia en el chakra y en los órganos que rodean ese chakra o que están asociados a ese chakra, y la intención de equilibrar y alinear y armonizar esa energía. Para eso recomienda buscar un lugar tranquilo y comenzar con los ojos cerrados a hacer este ejercicio. Recomienda, como dije, emitir ese sonido por chakra 7 veces. Luego hacemos un silencio para dejar que esa frecuencia emitida haga su trabajo de armonización y de equilibrio y de alineación. Recuerden que un secreto era que el silencio es oro. Y luego pasamos al otro chakra, y así sucesivamente hasta llegar al chakra de la corona. Como no nos da el tiempo en este encuentro para emitir 7 veces el sonido, lo vamos a hacer 3 veces por chakra. Pero sepan que cuando lo hagan solos, y el autor dice que justamente a las personas les resulta más efectivo cuando lo comienzan a realizar este ejercicio solos en sus casas, y soy testigo que realmente me hace muy bien cuando lo hago, muy bien. Salgo muy relajada y muy llena de frecuencia armonizada. Eso es lo que se siente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo 3 veces solamente para que puedan comprender cómo es la práctica de este ejercicio. Y luego, durante la semana y todo el tiempo, y acá en más, lo pueden hacer con la periodicidad que ustedes deseen, o cuando se sientan realmente que necesitan esa armonización energética de vuestros cuerpos. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalamos profundamente y luego, al exhalar, vamos relajando todo y cada una de las partes de nuestro cuerpo.
Vamos a comenzar por el primer chakra, el chakra raíz o el chakra base, que está situado en la base de la columna vertebral. Pongan su conciencia, su atención en ese chakra, en la base de su columna vertebral. Este chakra está relacionado con el proceso físico de la eliminación y con los órganos que realizan esa función. Es el chakra asociado con la energía de supervivencia y con el enraizamiento al plano físico. Y el sonido vocálico para este chakra es el AU. El AU más grave que puedas emitir, poniendo el acento en la U como JAU. Debe ser suave la emisión, al igual que todos los sonidos que emitas en este ejercicio, como ya lo comentamos antes. Entonces centramos la atención en la parte inferior del cuerpo, proyectamos la intención para que el sonido resuene en la base de la columna vertebral. Al pronunciarlo, fíjate cómo vibra esa zona. Hazte consciente del centro de energía asociado y cómo este centro está resonando, equilibrándose y alineándose a través de estos sonidos. Vamos a hacer 3 veces el primer sonido. Para eso inspiramos profundamente y al expirar emitimos el sonido AU. Volvemos a inspirar. Y volvemos a expirar. Hay que emitirlo lo más con la nota o con el tono más grave posible, como ya dijimos. Y ahora hacemos unos segundos de silencio para permitir que esta vibración que hemos emitido con el sonido armonice y alinee el chakra raíz. Vamos a pasar ahora al segundo chakra. Entonces centra tu atención en el chakra sacro o umbilical, que está situado a 3 centímetros debajo del ombligo. Este chakra está asociado con la energía sexual, los órganos reproductores, el deseo y la creatividad. Y su sonido vocálico es como en la palabra tú. Entonces comenzamos por entonar este sonido un poco menos grave que el anterior y en un tono ligeramente un poquito más alto. Centramos entonces la atención en este segundo chakra y tomamos conciencia de la resonancia que se produce en él. También adicionando a esta emisión de sonido la intención de equilibrar y alinear este chakra. Comencemos.
Inspiramos. Inspiramos. E inspiramos. Recuerden que en el ejercicio completo lo deben hacer 7 veces. Ahora damos silencio para que esa vibración se vaya incorporando al chakra, lo vaya alineando y armonizando. Ahora pasamos al tercer chakra, que es el chakra del plexo solar. Está situado un poco por encima del ombligo, en el centro de nuestro pecho. Su energía se asocia con la digestión y los órganos digestivos, además de con el poder y el dominio del yo. Y el sonido vocálico es O, como yo. Comenzamos a entonarlo muy suave, pero con un tono medio de tu voz, ligeramente más agudo que el anterior. Entonces centramos nuestra atención en ese centro energético y proyectamos el sonido sobre esa zona. Siente entonces ahora, cuando lo imitamos, cómo resuena y cómo, poniendo la intención y sintiendo cómo ese centro de energía se equilibra y se alinea con este sonido. Comencemos. Y otra vez. Ahora pasamos al cuarto chakra, que es el chakra del corazón. Está situado justo en el centro del pecho. En el nivel físico trabaja con los pulmones y el corazón. Y emocional y espiritualmente está asociado con la energía de la compasión y del amor. Y el sonido vocálico es el A, como mamá. Acá también le aplicamos un tono medio, más agudo, un poquito más agudo que el anterior. Centramos la atención en el chakra del corazón y proyectamos el sonido, adicionándole, como siempre, la intención de equilibrarlo y alinear. Comencemos. Ah.
Ahora vamos al quinto chakra, denominado el chakra de la garganta, que está situado, por supuesto, en esa zona del cuerpo, en nuestra garganta. Este centro de energía está asociado con el proceso de la comunicación del habla y la audición, así como también con los oídos y el aparato vocal. El sonido vocálico es el A-I, como AI, que también lo vamos a entonar en la medida que podamos, un poquito más agudo que los sonidos anteriores. Entonces centramos nuestra atención en el chakra de la garganta y proyectamos ese sonido acompañado de la intención de equilibrar y alinear ese chakra como lo hicimos con los anteriores también. Comencemos. Pasemos ahora al sexto chakra, denominado del tercer ojo, que está situado en la frente, entre los ojos y ligeramente por encima de ellos. Este chakra se corresponde con la imaginación, las capacidades psíquicas y la apertura a la conciencia espiritual. También se asocia con la actividad mental y con las funciones cerebrales. Y el sonido vocálico es el EI, como 6. Entonces vamos a comenzar a entonar nuevamente y en forma suave este sonido vocálico en un tono aún más agudo que el anterior. Centramos nuestra atención y proyectamos ese sonido sobre la zona de la frente. Cuando resuene con el tercer ojo, entonces ve experimentando cómo este centro de energía se va alineando y equilibrando. Pon la intención en ese alineamiento y ese equilibrio del chakra, al igual que hicimos con los otros chakras. Comenzamos. Y ahora nos falta alinear, armonizar el séptimo chakra, que es el chakra de la corona, que está asociado con la resonancia completa de la energía espiritual.
Se dice que controla cada uno de los aspectos del cuerpo y de la mente y por regla general no suele estar completamente abierto en casi ningún humano. El sonido vocálico para este chakra es el I más agudo que puedas emitir, como la palabra sí. Entonces comenzamos a entonar suavemente el I, colocando la atención en el centro de la corona y proyectando el sonido en esa zona. Cuando haga resonar el chakra de la corona, experimentaremos entonces poniendo nuestra intención en la equilibración y alineamiento de ese chakra, como hicimos también con los otros chakras. Comencemos. A continuación, para cerrar el ejercicio, permanecemos unos momentos en silencio, como lo hicimos, un poco más largo de lo que lo hicimos en cada uno de los chakras, entrando en un periodo de profunda meditación. Porque cuando lo hagan completo este ejercicio, se van a dar cuenta que quedan todos vibrando, todo su cuerpo vibrando, y van a tener esa necesidad de permanecer un largo rato en silencio en un estado de profunda meditación. Bueno, acá terminó el ejercicio. Lo pueden hacer todas las veces que quieran, todos los días, si así lo desean, porque es muy equilibrador. Desestresa, quita la ansiedad, quedas relajado, vibrando y con esa necesidad de hacer esa parte última de entrar en una profunda meditación. Recordá que nosotros lo hemos repetido al mantra 3 veces, pero son 7 veces por cada uno de los chakras. Haz luego ese espacio de silencio para permitir que esa vibración penetre, armonice, alinee ese chakra, y así sucesivamente como los guíe hasta completar los 7 chakras. Y los espero, practiquen este ejercicio durante la semana, que les va a hacer muy bien, va a resultarles, van a ver muy sanador. Y nos vemos la próxima semana para proseguir con este tramo dedicado, el viaje dedicado a los 7 secretos del poder sanador del sonido y de la música. Los espero, que tengan una hermosa, una maravillosa semana.